Saludo a todos mis hermanos en el amor del Señor. Dios los bendiga. La paz de Dios sea en sus vidas. Doy gracias a Dios en este día porque me ha dado un día más de salvación y puedo estar junto a ustedes para que juntos podamos leer las Escrituras y poder estar meditando en ellas. Quiero ir al libro de Efesios, la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6 de Efesios 6, versos 10 en adelante. Quiero leer junto a ustedes en esta hora. La lectura entonces en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Vamos, antes de introducirnos en la meditación de la palabra del Señor, vamos a orar al Señor para que Él nos ayude, nos guíe en este día a través de su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. Oramos entonces. Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, vamos a ti, Señor, para darte gracias en primer lugar porque nos has dado salvación, nos has dado vida y vida eterna. Y te agradezco en este momento, Señor, el poder leer tu palabra, Señor, y con tu ayuda, Señor, poder estar meditando en ella. Gracias te doy en esta hora y todo lo dejamos en tus manos, Señor. Bendice grandemente a mis hermanos, Señor, y a todos aquellos que van a poder también, Señor, participar de esta palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a ir meditando en la palabra del Señor. En estos versículos que he leído en esta hora, versículos del día al 12 del capítulo 6 de Efesios. Bueno, la carta para nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Y el tema de esta carta es Cristo y la iglesia. Y vemos como desde el capítulo 1 al 3 el apóstol Pablo escribe ahí, ¿cierto? Y habla sobre el tema de cómo Dios redime al hombre. Y después de los capítulos 4 al 6 habla de cómo deben vivir los redimidos. Eso en sí, ¿cierto? Esta carta que consta de 6 capítulos, pero una hermosa carta dirigida a nuestros hermanos de Éfeso y ahora para nosotros también, los que hemos alcanzado estos últimos tiempos. También la palabra del Señor está vigente para nosotros también. Entonces es importante lo que el Señor trata en esta carta referente a la salvación, cómo Dios redime, ¿cierto?, al hombre. Y en los primeros capítulos, ¿cierto?, los primeros 3 capítulos habla de bendiciones espirituales en Cristo, habla de salvo por gracia y reconciliación por medio de la cruz, y también del amor
amor de nuestro Señor Jesucristo que excede a todo conocimiento. Y los capítulos 4 al 6 hablan de la unidad del Espíritu, la nueva vida en Cristo, andar como hijos de luz, y habla de la armadura de Dios. Y es de lo que nosotros vamos a hablar en esta hora. Vamos a hacer una introducción a este tema que es un tema de gran relevancia, un tema importante que nosotros debemos conocer como creyentes. Aquí habla en el versículo 10, por lo demás, o sea, después de el apóstol Pablo hablar sobre todo esto, sobre estos temas, ¿cierto?, de la palabra del Señor, nos dice por lo demás. O sea, hay algo que nosotros también debemos conocer, que es algo importante, ¿cierto?, que debe estar en nuestro conocimiento. Por lo demás, hay algo relevante que nosotros debemos tener presente como creyentes, como pueblo de Dios, y es nuestra dependencia del Señor. Es nuestra dependencia del Señor porque vamos a estar enfrentados en nuestra vida realmente en conflictos, en una batalla espiritual que debemos lidiar, que debemos pelear, ¿cierto?, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la ayuda también del Espíritu Santo. O sea, desde ahora en adelante, después que la persona, ¿cierto?, ha sido redimida, ha sido comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ha sido lavada en la sangre de Cristo, es una nueva criatura y ahora ya pertenece al pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Entonces de aquí en adelante ahora va a estar enfrentado a conflictos contra el reino de las tinieblas. Y este conflicto va a ser continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga por la iglesia. Ahí van a cesar nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros conflictos. Ahí va a cesar todo. Gloria a Jesús. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a tener luchas y el Señor nos llama a que nosotros nos fortalezcamos. Dice, por lo demás, si ustedes deben tener presente, son salvos, ¿cierto? Gloria a Jesús, han sido lavados y comprados en la sangre del Cordero, ahora son parte del pueblo de Dios, gloria a Jesús, y ahora deben servir a su Señor, para lo cual deben fortalecerse. ¿En quién? En el Señor. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Jesús. Solo nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. No podemos hacerlo con la obra del Señor, servir a Dios. No podemos hacerlo solamente con nuestras capacidades personales, nuestras condiciones. Necesitamos, ¿cierto?, el ser fortalecidos con el Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a nuestros hermanos que ellos deben fortalecerse en el Señor. Y nos escribe a nosotros también, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y además recalca, y en el poder de su fuerza. Sea importante para nosotros, ¿cierto?, entender que dependemos del Señor y que sin Él nada, absolutamente nada
podemos hacer. Gloria a Jesús. Nuestra competencia, ¿cierto?, no viene de nosotros mismos. Nuestra competencia viene desde los cielos, viene del Señor. Gloria a Jesús, para hacer la obra de Dios, para servir al Señor, para andar como creyentes, dependemos de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 5, Jesús habla, donde habla de la parábola de la vid verdadera. Y él dice, yo soy la vid verdadera. Jesús, yo soy la vid verdadera, dice en Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. O sea, los creyentes son los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. Eso es importante. Es importante lo que dice la palabra del Señor. Jesús es la vid verdadera. Y nosotros para llevar fruto debemos permanecer en él, siendo parte de la vid como pámpanos. Y el Señor trabajará con nosotros, nos capacitará y si es necesario nos limpiará, ¿cierto? Con su palabra nos santificará. Y de esta manera podremos llevar fruto, porque Él después agrega, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Esto es algo glorioso. Entendemos que nuestra competencia viene de parte del Señor. Por eso que el versículo 10 de Efesios 6 lo recalca esto, que debemos fortalecernos en el Señor. Tenemos que buscar al Señor en todo tiempo, en oración, a través de la lectura de la palabra. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, día tras día. Quizás el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, el hombre espiritual, debe ir creciendo día tras día. Y ese crecimiento viene a consecuencia de una comunión con nuestro Señor. Y esto nos muestra una total dependencia de nuestro Señor, como decía anteriormente, y del Espíritu Santo. Es importante, ¿cierto?, que el creyente sea lleno del Espíritu Santo para poder cumplir, ¿cierto?, la comisión que el Señor nos ha entregado como pueblo de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y podemos leer, ¿cierto?, Efesios 3:16. Vamos a la palabra del Señor. Dice, Efesios 3:16, dice, para que os dé, sé que nos dé el Señor, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, Dios trabajando ahí con el creyente y fortaleciéndolo día tras día, porque el Señor sabe que nosotros somos frágiles, somos débiles y que realmente necesitamos ser revestidos o investidos de poder de lo alto para poder ser verdaderos creyentes, verdaderos siervos de Dios. Y esta es una búsqueda que cada cual debe tener día tras día, buscando al Señor, velando en todo tiempo, orando con toda oración, buscando al Señor, estando a los pies de Cristo día tras día y leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, porque en ellas parece que hay vida eterna.
También quiero leer, sé que la iglesia va a estar en constante conflicto con los poderes, con los gobernantes de las tinieblas, como lo dice un poco más adelante la palabra del Señor. Pero para poder librar esa batalla, ¿cierto? Debemos estar fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. La iglesia es vencedora y nosotros somos, cada creyente es parte de la iglesia. Nosotros como iglesia de Cristo, Jesús dijo que la iglesia iba a ser una iglesia victoriosa y nosotros lo podemos ver. Hasta el día de hoy la iglesia permanece firme porque el Señor tiene todo poder. Es verdad que los poderes, ¿cierto?, los gobernantes de las tinieblas tienen poder, pero ante el nombre de Jesús no tienen poder alguno. Jesús tiene todo poder. Jesús es omnipotente. El Señor es omnipotente. Y eso es algo glorioso, a pesar de que vamos a estar sometidos a grandes luchas. Sabemos que la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo, y Cristo tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. De que no nos amedrentemos, pero sí debemos entender, ¿cierto?, que debemos buscar al Señor en todo tiempo para que el Señor nos dé de su poder, de su fuerza, de su fortaleza, para enfrentar las batallas que cada creyente va a tener. Si nosotros vamos a Mateo 16, y cuando el episodio narrado aquí en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Era la pregunta que Jesús hacía a los discípulos. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta hermosa, gloriosa, que Pedro quizás ni entendía lo que había dicho, pero Pedro recibe en este mismo instante una revelación que viene de lo alto, una revelación de Dios mismo, una revelación divina. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad gloriosa. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús confirma que esta revelación venía de Dios mismo, una revelación divina, una revelación hermosa, una poderosa revelación. Y Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración divina, esta declaración poderosa que vino del cielo mismo, sobre esta roca, o sea, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia es victoriosa.
y ha permanecido porque se cumple lo que de ella está escrito en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces, es hermoso. Gloria a Jesús. Es hermoso entender esto. La iglesia está fundada sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso ha permanecido hasta estos días. Hermoso poder ahí poder meditar sobre estas cosas y meditar en lo que a nosotros nos concierne como hijos de Dios, como parte también de la iglesia. Y entender, en Zacarías, por ejemplo, dice, Zacarías 4:6, parte B, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué importante. Este mensaje se aplica a todos los creyentes, se aplica a la iglesia de estos tiempos. Gloria a Jesús, es importante. Jesús mismo fue un varón lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposó sobre él para que él pudiera cumplir su ministerio. Y si Jesús, gloria a Jesús, fue lleno del Espíritu Santo para cumplir su ministerio, ¿cuánto más nosotros? La iglesia de igual forma. La iglesia de igual forma. Jesús dijo a ellos, quedaos en Jerusalén hasta que se haya investido de poder de lo alto, porque había una promesa de que el Señor iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu Santo iba a capacitar a la iglesia, al creyente, para poder cumplir la comisión que el Señor le estaba entregando. Entonces esto es importante, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, buscar las cosas espirituales para poder hacer la obra del Señor. Quedaos en Jerusalén hasta que se haya investido de poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante, ¿cierto?, buscar la fortaleza en el Señor y buscar ser lleno del Espíritu Santo para poder pelear la buena batalla de la fe que cada creyente debe librar. Ese es un tema muy importante, muy glorioso, que nosotros debemos tenerlo presente. Y quisiera, ¿cierto?, terminar, ¿cierto?, con una cita en Hebreos 4:16, que nos invita a acercarnos al Señor llenos de fe para alcanzar oportuno socorro. Dice así, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Jesús. Podemos, ¿cierto?, decir mucho referente de este pasaje y adentrarnos en lo que es después la armadura de Dios. Pero por hoy vamos a dejar hasta aquí. Después seguiremos adentrándonos más en este tema que es muy importante, muy relevante para el creyente. Y que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y para terminar, quisiera orar para dar gracias al Señor. Dios amado, te agradecemos en este día porque tú nos has dado la oportunidad de poder, Señor, ir a las Escrituras, poder leer en ellas, Señor, y comprender, Señor, que dependemos totalmente de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Gloria a tu nombre para siempre. Necesitamos de ti para poder pelear la buena batalla, Señor, de la fe.
Te doy gracias en este día, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice grandemente, Señor, a tus hijos, Señor, a través de nuestro país y del mundo entero. Gracias te damos en esta hora. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.